Y bueno, un tema importante para Formosa es el de la banana. Para eso convocamos a un destacado y conocido profesional, ingeniero agrónomo a nivel nacional, Mariano Winograd. A ver, buen día, a ver si pronuncié bien el apellido. Buen día, colega, ¿cómo anda? ¿Cómo andas vos? Gracias por llamarme. Nosotros decimos Winograd, no Wi, sino Vi, porque mi abuelo vino de Polonia en 1922 y en el polaco la doble B se dice B, por eso a los Walter lo llaman Walter los polacos. Creo que en el alemán también. Polo Mariano Winograd, bueno. Sí, sos conocido en los distintos ambientes, inclusive yo te veo con fotos de bananales formoseños también de una época. ¿Por qué eso? Así es. Yo me recibí en el 79, yo quería ir al norte y busqué hacer una pasantía en el INTA, así que apenas recibido, muy bisoño, no sabía nada de campo porque mi familia no era de campo, me fui al INTA del Colorado, encontré una pasantía con el doctor Ivankovich y me fui a trabajar en Garrapata. Vivía en la pensión Jorgito, ahí en la plaza del Colorado, creo que todavía existe. Ah, sí. Y la verdad que a mí me gustaba la frutihorticultura, así que en cuanto encontré una misión que iba para el río Pilcomayo, me fui allí a Nainé, y ahí estuve en el Bananal, en Laguna Blanca, en Tacagré. ¿De qué año estamos hablando? 1979, así que hace un tiempo. Año que yo vine a vivir a Formosa, año 79. ¿Y qué viste en esa época de bananales? Había mucho, ¿eh? Bueno, a ver, era un país, si bien estábamos en dictadura, teníamos 5% de pobreza. En el Colorado se había hecho un aeropuerto, creo que lo habían construido los militares con la idea de traer mercadería del Colorado por avión. Sobre el río Bermejo estaba Soria, un señor que yo había conocido en el mercado Dorrego, que se había ido a producir. Sí, verdura. Había una epopeya productiva. Y yo estaba convencido en la década del 70 que una vez que los militares fueran sustituidos por gente de saco y corbata, la Argentina se iba a parecer a Francia. No es lo que ocurrió. Bueno, y ahora nos parecemos a Venezuela, creo. Eso es lo que se escucha. Bueno, y entonces... Estamos latinoamericanizados, en fin. Probablemente siempre fue nuestro destino. En fin, es un tema interesante para discutir un poco de política. Y el tema entonces bananero, por hoy te invitamos a charlar sobre la producción bananera, que se achicó en Formosa, pero cómo era en aquella época para llegar al día de hoy. El tema, que están varios en el mercado nacional, varios países inclusive, y Formosa tiene la banana, dicen la mejor, pero la más barata en el mercado. A ver, vamos a hacer un poco de historia, porque las historias son largas. No, tenemos tiempo. El presente no es una calamidad, ni una condena al éxito, como decía Duhalde, sino que es la consecuencia de decisiones políticas tomadas a lo largo de los últimos 50 años. Dicen los ingleses que para hacer una buena cancha de golf es muy sencillo. Todos los días se va y con 2 dedos se busca donde hay una maleza y se la arranca, ¿sí? Todos los días vas y arrancas las malezas. Durante 500 años. Sí. Entonces, al cabo de 500 años, donde todos los días fuiste con 2 dedos a sacar las malezas de a una, ya no hay semillas, ya no hay raíces, ya no hay nada. Entonces, efectivamente, el césped de la cancha de golf es impecable. En materia política no vamos a pretender 500 años porque estaríamos llegando a Colón prácticamente o a Juan Díaz de Solís, pero 50 años es un plazo interesante para hacer política. Si durante 50 años la Argentina, en vez de promover las economías regionales, la incorporación de tecnología, la organización de los productores, la capacitación del personal, el desarrollo de las zonas periféricas, Argentina aplica dólar barato, inflación, emisión de moneda, desequilibrio fiscal, leyes pensadas para Dinamarca pero que no se cumplen, y hacemos en medio de una cuarentena una payasada como la que se hizo acá, en fin, obviamente la Argentina no se va a parecer a Francia, porque con esas políticas
La Argentina ha retrocedido al Paraguay de Stroessner, y mientras tanto Paraguay, que hace unos años cuando yo estaba en el Colorado oía ZP11, Radio Carlos Antonio López desde Pilar, capital del Ñembucú, y parecía estar oyendo una película de la gente de Cipoll. Un país totalmente atrasadísimo, en donde las cosas que se decían eran propias de una película del año 30. Bueno, ahora me estoy por casar con una paraguaya, ahora el 25 de noviembre, de Tembiaporá, la capital bananera del Paraguay. Soy muy amigo de Aldo Fanego, de la empresa Misionero, productor de bananas, y efectivamente Paraguay es un país que todavía tiene muchísimo por avanzar, pero en los últimos 50 años ha avanzado muchísimo. Paraguay tiene mucha pobreza, pero mucha menos que hace 50 años. Nosotros tenemos mucha más que hace 50 años. Bueno, pero el caso de la banana acá, que entra como la marabunta, camiones desde Paraguay con banana, y la gente de acá es como que, por lo menos estamos hablando de pequeños productores que van desactivando los bananales o le quedan las chacras. ¿Cómo ves eso a presente y futuro de los bananeros formoseños? Cuando yo llegué a Formosa en el 79, yo ya había visto una revista del INTA, la revista Idia, que en la foto de la tapa era del año 71, estamos hablando prácticamente de casi 60 años atrás, donde hablaba de más de 15.000 hectáreas de banana en Argentina, entre Jujuy, Salta y Formosa. Es más, en la estación Jujuy del subte E de la ciudad de Buenos Aires hay una mayólica del tiempo en que los españoles construyeron ese subterráneo en la década del 30, y está el bananal de Yuto. Hay un pueblo que se llama el Bananal. Quiere decir que en la década del 30, 40 ya había bananales en Argentina. En aquel entonces probablemente eran bastante campesinos y primitivos y correspondían al desarrollo de la humanidad en aquel momento. Han pasado muchos años y yo creo que el problema del bananal de Formosa es que está atrasado tecnológica, gestional y por ahí hasta generacionalmente. Si la mayor parte de los productores son gente muy adulta, que hace años que no tiene resultado, que no está incorporando gestión ni tecnología, es comprensible que el bananal esté en una crisis. Yo participé de los frutales muchas veces, por entonces se hizo el CEDEVAC Tacalé, se importó de Bolivia a dos técnicos, uno se llamaba Villarreal y el otro no recuerdo, que habían sido los protagonistas del desarrollo de la banana en el Chapare colombiano. Ah, sí. Bolivia tenía una producción de banana. Bolivia era un país primitivísimo, más primitivo aún que Paraguay, y Bolivia hoy tiene moneda. El guaraní cumplió 80 años. Sí. El peso boliviano no sé, pero tal vez también. Y nosotros en 80 años debemos haber perdido 3 o 4 monedas. El peso moneda nacional, el 1888 y no sé cuánto más, el austral. Y nosotros en 80 años debemos haber devaluado la moneda 80.000 veces. Sí, pero el caso de la banana acá se escucha entre los productores hablar siempre de emergencia, falta de mercado, y a su vez muchos de ellos te dicen tenemos la mejor banana. Bueno, por gusto, ¿cómo es la banana formoseña? A ver, vos, Mariano, que está en el mercado. La banana subtropical de Bolivia, de Argentina, de Paraguay, del sur de Brasil, la zona de Corupá, es una banana subtropical, no es una banana tropical. Al ser una banana subtropical, efectivamente estamos en países que tienen invierno, no todos los años, pero 1 de cada 2, 1 de cada 3, 1 de cada 4. Cuando el año viene con invierno, el invierno es fresco, puede helar, el invierno es seco. En consecuencia, la banana subtropical no es idéntica todo el año. Tiene una banana con una producción más confortable en verano y tiene una banana con una producción más rigurosa en invierno. Por otro lado, la fruta tarda más tiempo en hacerse en la planta porque las condiciones son más extremas. Entonces la fruta tiene mejor sabor.
El problema es el siguiente: para que un consumidor acceda al sabor de la banana, previamente tiene que ir al mercado el verdulero y elegirla, y luego el cliente a la verdulería y elegirla. Se accede al sabor tan solo una vez que uno pela la banana, porque sí, con cáscara no se conoce el sabor. Entonces el consumidor elige en virtud de una cultura que ha adquirido. En países como España, que tenía una producción en Canarias de hace más de 100 años, que históricamente estaba destinada a exportar a Inglaterra, porque hace 100 años España era un país pobrísimo, en donde los únicos que comían banana eran los aristócratas. Sí. Lo mismo pasaba en Portugal con la isla de Madeira. En aquel entonces estas islas en el medio del Atlántico producían banana para Inglaterra porque el viaje era más corto que llevarla desde Nicaragua, desde Panamá, desde las repúblicas bananeras de Centroamérica. Cuando estos países se incorporaron a Europa, empezaron a desarrollarse y desarrollaron sus clases medias, resulta ser que la banana de Canarias o Madeira ya no era competitiva para exportar a Inglaterra. Los salarios habían crecido, pero también había crecido el consumo. ¿Y qué hicieron los productores españoles de canarios? Se organizaron y lograron hacer una campaña muy consistente donde convencieron al consumidor español que si es plátano de Canarias, porque ellos lo llaman plátano al de Canarias, no como nosotros que llamamos plátano a la banana para cocinar, si es plátano de Canarias y tiene pecas en la cáscara, es mejor. Si es banana dólar, como la llaman ellos, que viene de Ecuador, inclusive usan la palabra dólar para descalificarla, es inferior. ¿La peca esa de qué sería? La peca, ¿enfermedad o qué? No es una enfermedad. La banana normalmente al madurarse tiene algún detalle en su cáscara. Los ecuatorianos, en un clima muy favorable, con mucha tecnología, han logrado, y también con un proceso de maduración muy sofisticado, han logrado una banana que prácticamente hasta que está sobremadura no tiene pecas. Es una característica de la banana tropical que, en fin, es cierto, hace atractiva. Es linda una banana que parece un canario, que tiene un amarillo brillante. Pero si el consumidor estuviera adiestrado para saber que cuando la pela es más atractiva la otra, el consumidor podría elegir la otra. Hay otro problema: cuando la banana no está bien manejada en su sanidad y esencialmente en su maduración y post cosecha, al madurarse las frutas se van desprendiendo de la mano, se llaman dedos, sí, y la penca se llama mano. Sí. Las bananas formoseñas, las bananas que tienen baja tecnología de producción, porque han tenido estrés nutricional o hídrico en el cultivo, porque han tenido una maduración precaria, porque tienen un embalaje que no corresponde, es muy frecuente que en la comercialización los dedos se desprenden de la mano. Y esto para el comerciante es totalmente contraproducente. Un drama eso, sí, para el que vende en la calle, para cualquiera. Claro, porque todas las bananas que se desprenden de la mano prácticamente son invendibles. Primero que se desprenden y ya les queda la cicatriz del desprendimiento. Sí. Y segundo, bueno, maduran todas de pareja, quedan en el fondo del cajón. Entonces, el comprador que compra un cajón de esta banana de segunda sabe que en vez de vender los 20 kilos que compró, tal vez va a vender 16. Entonces lo tiene que valorizar por eso. Así mismo se dice acá, así mismo Bueno, la banana es el producto que tiene ya prácticamente 150 años de desarrollo capitalista. Los norteamericanos desarrollaron la United Fruit y la Standard Fruit y la Dole hace 150 años. Se organizaron para llevar la banana desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Entonces existieron las marcas. Es una de las pocas frutas en donde existe una marca. En la mayor parte de las frutas, salvo algún tiempo en donde la manzana moño azul hizo mucho énfasis para construir una marca, o la naranja pindapoy, el consumidor no conoce las marcas. Seguramente la mayor parte de tus oyentes sabe perfectamente qué marca de yerba utiliza, qué marca de vino toma, qué marca de gaseosa, qué marca de aceite, pero no sabe qué marca de fruta, qué marca de batata o qué marca de
zapallo. En la banana se han desarrollado las marcas, y hay una marca, fue en su momento Tate de Tutti, que era la banana de los Scagliuzzi, que eran líderes cuando la banana venía de Brasil. Vos tenés más o menos mi edad, ¿no? Yo soy de 56. Sí, la misma edad. Habrás visto la película Mercado de Abasto, donde Tita Merelo y Pepe Arias trabajan en el mercado de Abasto. Sí. ¿Recordás la escena donde sale una araña pollito del cacho de banana y lo pica el hijo de Tita Merelo y lo llevan al hospital, que era el Hospital Fernández, que era un emblema de la salud pública peronista? Sí. Bueno. Eso ya te olvidaste. Sí, Bueno, no, en fin, pero... en aquella época la banana venía de Brasil en cacho, en barco, se descargaba en la boca, se maduraba y se llevaba a los mercados. Estamos hablando de 60, 70 años atrás. Luego la banana, obviamente cambió la forma de comercialización, vino en la caja, que es la banana brasileño-paraguaya, que no viene embalada como la ecuatoriana, hasta que en algún momento, que es alrededor de hace unos 30 años atrás, digamos en tiempo del menemismo, Argentina se especializó en exportarle a Ecuador insumos para la industria petrolera, porque Ecuador vivió un boom petrolero, y en aquel entonces se llegó a la conclusión que para exportarle algo, a Argentina le tenía que importar algo. Y ahí se produjo en aquel entonces la sustitución de la banana brasileña por la banana ecuatoriana, o sea, de la banana subtropical por la banana que los españoles llaman dólar. Ahora, tiene una cáscara más linda pero menos sabor. Mariano, vamos a un ejemplo que se dio acá. En la época de, lo conocía Basterra, ingeniero agrónomo Basterra, que ministro obviamente de lo conozco, una vez quedé varado en un colectivo durante 12 horas a la altura de Reconquista, y nos hicimos amigos. Bueno, de esa zona soy nativo yo, pero ahí sucedió un hecho. Trajo un especialista del mercado central de Buenos Aires, el Lauro de apellido, para querer introducir a los productores acá en la cadena de Buenos Aires con todas las indicaciones de este ingeniero agrónomo. Con los primeros despachos no quedaron conformes los productores, no sé qué pasó, en fin. Esa misma gente se cruzó a Paraguay, le dio las instrucciones a los paraguayos y ahí se fortalecieron los paraguayos. Es decir, como que no entendieron los productores o los del mercado quiénes son los de acá o cómo podrían hacer, no insistieron, y quedó en la nada ese trabajo que con buenas intenciones lo hizo Basterra, pero ese muchacho del mercado central protestó porque le pusieron la bandera de Gildo y todas esas cosas que son parte del folclore de acá, viste que nunca cambiamos de gobernador. Entonces retomemos un poco aquella historia. Bueno, yo participé de aquella época, lo conozco a Lauro, lo conozco a Basterra, lo conozco a Willy Arévalo, conozco Tenaglia, la gente que trabaja en banana, conocí el Cedeva de Tacaglé, conocí a los bolivianos. En un momento dicen, si Bolivia pudo desarrollar un polo bananero basado en la asistencia de la DEA, la Agencia Norteamericana para el Control de la Droga, sustituyendo coca por banana en el Chapare, y después Evo Morales echó a esta gente, entonces esa gente vino a trabajar, recuerdo la marca Pacobá, el packing del Cedeva Tacaglé. Vos me decís que Lauro se fue a Paraguay y logró desarrollar en Paraguay lo que no logró desarrollar en Argentina. Entonces una primera reflexión tonta, necia, sería: los paraguayos son más dóciles, más obedientes, más organizados, y los argentinos no lo somos. Me parece que es una conclusión equivocada. No es que los paraguayos son más organizados que nosotros, es que ellos tienen moneda, crédito, estabilidad económica, y nosotros tenemos uniformidad política, que no es económica. Tener siempre el mismo gobernador y tener siempre distinta moneda no es un aliciente para estimular al desarrollo de una cuenca productiva. Mucho más aliciente sería tener siempre la misma moneda e ir cambiando de gobernador. Resulta ser que Perú es un país que en materia política es un desastre, todos sus expresidentes están o presos o suicidados, pero tiene un banco central que es sagrado.
Sí. Y resulta ser que acá tenemos un candidato, que le dicen el loco, que planteó que el problema más serio de la Argentina es la irresponsabilidad con el manejo del del Banco Central. Y en este aspecto el señor no está tan loco. En otros aspectos, en su cabellera, el que duerme con perros y con la hermana, efectivamente podríamos decir que el señor está bastante loco. Pero en materia de lo que él advirtió, que acá tenemos un severísimo problema macroeconómico con el uso del déficit fiscal, de la emisión de moneda y del dólar, es cierto, porque si un productor formoseño, en vez de recibir 350 pesos por dólar, recibiera 1.000, es probable que organizaría su producción en virtud de esta realidad, estaría recibiendo por su producto 3 veces más. Si un productor de cualquiera que sea, aunque sea de manzana del Valle de Río Negro o de mandarina en Chajarí, y para exportarla recibe 350 pesos por algo que tiene que ir a comprar a 1.000 y compite con un producto importado a 350 pesos cuando en realidad debería valer 1.000, en fin, ya estamos hablando de arrancar la carrera con un yunque atado a los huevos. Bueno, así entonces, y conclusión. No concluye, esto recién comienza. No, pero tengo tu misma edad, yo tengo 4 nietos, yo tengo 3 nomás. Entonces, ¿qué le puedo decir a los pequeños productores? Yo me estoy por casar con una paraguaya de 35 años, así que empiezo de nuevo, a los 67 empiezo de nuevo. Las paraguayas sí son muy especiales, muy leales, muy... conozco todo el tema Paraguay, anduve por la época de Stroessner por ahí también y fui inspector del IASCAP en la zona de Paraguay en la década del 90. Paraguay es el país de los 3-10, 10% de crecimiento, 10% de inflación, 10% de impuestos. A ver, Mariano Vinograd, sí. ¿Qué le podés decir entonces, hablarle al pequeño productor bananero formoseño que se le están cayendo los cachos, que no pueden vender su banana y ven cómo pasan por ahí cerquita los camiones con banana paraguaya? ¿Qué le puede decir a ese pequeño productor de Laguna Nainec? En principio quisiera ser muy respetuoso con su trayectoria, su esfuerzo, su compromiso y para nada ser un chantapufi que le recomienda cosas fáciles. Ahora, evidentemente, en este contexto, el desarrollo de la bananicultura formoseña ha tenido enormes dificultades. Necesitamos otro contexto político-económico, un proyecto a 20 años, formarnos profesionalmente, contar con recursos financieros, tener perseverancia. Si en el primer camión que mandamos a Buenos Aires hay alguna dificultad, es ineludible porque tenemos un sistema que no es competitivo. Entonces, proponerse un tiempo, esto requiere gente joven, porque un productor de 70 años seguramente, con toda razón, no dispone de 20 años para adelante para desarrollar su producción. Así que yo quisiera ser muy respetuoso porque para una crisis como la de la bananicultura formoseña hace falta un proyecto muy grande. Yo creo que el Cedeva de Catacaglé, con la traída de los bolivianos y la marca Pacobá, intentó ser un proyecto serio. Ustedes mismos tendrán la capacidad de analizar. Allí se armó una biofábrica, se trajo de Misiones un invernáculo, un container, todo eso que se trajo hace 10 o 15 años, ¿se mantiene o está abandonado? Porque los proyectos que se abandonan no pueden prosperar, ¿eh? Los proyectos que pueden prosperar son los que se retoman, se reformulan y se revisa dónde estuvieron los tropiezos y se corrigen los tropiezos. Hoy por hoy piden subsidio, piden fertilizante, no pueden fertilizar y la banana se le está cayendo en los cachos
Bueno, y vamos hay, a decir lo siguiente, el modelo de los subsidios, que ha sido el modelo característico de la Argentina desde el año 1979, en que yo estuve en el Colorado a la fecha, con más o menos altibajos, porque es cierto, cuando Menem dijo que éramos el primer mundo y éramos, como era con Estados Unidos, no me acuerdo, la amistad no sé qué, integramos a la OCDE, durante 3 o 4 años hubo un desarrollo productivo, pero después volvimos a las andadas, a endeudarnos y a dilapidar los dólares. En fin, estamos a unos días de una elección, se está discutiendo algo muy grande, cualquiera sea el que gane de los dos va a tener que hacer cambios gigantes. Ahora, ojo, no vaya a ser que la Argentina logre acometer cambios gigantes como lo hizo en el tiempo del menemismo y Formosa se quede afuera y no participe de ningún cambio, que el país cambie y Formosa no cambie. Bueno, ahí finalmente, Mariano, te leo mensajes que me envía gente del sector bananero, que se ocupan de hacer más visible al sector. Ahí son la parte gremial, pero son productores también de la Federación Agraria. Dice que quieren un precio mínimo de referencia, era una propuesta que creemos una solución, ligado a ir Fondo Nacional Bananero, ligado a un Fondo Nacional Bananero. Nunca sirvió los proyectos del gobierno porque se manejó políticamente por el gobierno provincial. Esto lo dice Pánfilo Ayala de la Federación Agraria. Yo quisiera responder a eso, si me permiten, con todo respeto. Si nunca funcionaron los proyectos políticos, un Fondo Nacional Bananero con un precio mínimo de referencia es un proyecto político, porque ese proyecto, en fin, ese fondo bananero que requiere dinero, moneda, pirapiré, ¿a quién se la van a sacar? ¿Con un impuesto? ¿La van a poner los mismos bananeros o el gobierno se la va a sacar a los ojeros? Y si el gobierno le saca dinero a los ojeros, como hace habitualmente, para destinárselo a los bananeros, ¿quién lo va a administrar? Y este precio mínimo va a estar basado en ¿qué? Yo tengo la sensación que si el precio mínimo fue una solución en el mundo en el año 30 o 40, hoy día hay que buscar otras soluciones. Para mí las soluciones pasan por lo tecnológico y lo gestional. Durante muchos años fui coordinador de un proyecto de cooperación con Francia, que se llamó INTA-CTIFL, y nos explicaron que en la década del 50, cuando termina la guerra, Francia era el país más poderoso de Europa por su agricultura y porque no había sido devastado por la guerra, pero tenía un atraso tecnológico, generacional y gestional muy grande. Y en ese sentido no iba a ser competitivo. Entonces hubo que trabajar en la formación profesional y en la tecnología. Yo tengo la sensación que los subsidios, por más que a alguien le parezca que es una novedad, es una fórmula totalmente agotada, no ha funcionado en la Argentina y es la que ha llevado a que Paraguay tenga hace 80 años la misma moneda y nosotros hace 80 años 80.000 pesos veces por ciento de inflación. Bueno, para saludarte, Mariano, y agradecerte, ¿te dijeron ya Curepí ahí en Paraguay? ¿Curepí? No, porque yo ya estoy paraguayizado. Al enamorarme de una paraguaya prácticamente soy un paisano allí. ¿Sabés por qué nos dicen Curepí? Cuñán Barete, sí, por la piel del chancho, pero no por unas botas de unos soldados, ¿no? No, contame. Te digo porque pronunciamos mal el guaraní y hasta voy a ver quién me contó hace muchísimos años en Clorinda para que yo lo difunda, porque nos dicen Curepí. En la guerra esa de la Triple Alianza, los soldados prisioneros paraguayos hacían de guía para salir a cazar chancho. Y vos te imaginás, no hablarían castellano y que van siguiendo el rastro del chancho y no le puede decir, señor, como puede usted observar acá estamos frente a un rastro de un chancho, le decían Curé Puy, ahí está el rastro del chancho, Curé Puy. Y los argentinos empezaron a decir lo mismo cuando veían el rastro del chancho, para seguirle el rastro y cazarlo, o por lo menos pasaban por ahí, pronunciaban mal el guaraní. En vez de decir Curepú, decían Curepí, y a ellos les llamaba la atención la pronunciación, porque nosotros pronunciamos mal el guaraní. Eso me lo contó
el padre de los Mayán, el diputado senador, que no sé, toda la vida fue acá y sigue siendo paraguayo, para que yo difunda. Curepí no es ofensivo, sino porque nosotros pronunciamos mal el guaraní. Curepú. Vos sos un Curepú que estás en a mucha honra. Vamos a tomar esa leyenda lo siguiente. Sigamos los rastros de los exitosos. Teníamos al lado, vamos a decir lo siguiente, en el siglo XIX Paraguay era un país mucho más desarrollado que Argentina y Formosa era parte de Paraguay. Y en el siglo XVIII éramos un único país, con Uruguay, con Bolivia, con el sur de Brasil, éramos el virreinato del Río de la Plata. Si hubiera un partido político que propusiera hacer en el Mercosur lo mismo que se hizo en Europa después de la guerra, eliminar las fronteras, eliminar las gendarmerías, eliminar las aduanas, eliminar las monedas y tener una verdadera unión, yo voto a ese partido. Bueno, muchísimas gracias, Mariano Winograd. Está Winograd, polaco. Tengo un amigo polaco. Tengo un amigo polaco acá en mi barrio. Y bueno, te agradezco mucho y estás invitado a un próximo programa. Muchísimas gracias. Era un gusto, muchas gracias por charlar conmigo, un abrazo enorme, abrazo a todos los formoseños. Ahí está, Mariano Winograd.